importante aprender a gozarnos y a disfrutar de esa presencia de Dios, amén. Y precisamente en el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de la importancia del gozo en la presencia del Señor. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo en el Salmo número 34, versículo 1 hasta el versículo 8. Ponle mucho cuidado a la lectura. Vamos a mirar este salmo, luego vamos a ir a un libro del Antiguo Testamento para poder entender el contexto. Entonces, por favor, estemos muy vinculados con lo que estamos viendo en esta mañana. Salmo 34, versículo 1 dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a hacer un énfasis especial en el versículo 8 donde dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Sobre eso vamos a hacer el énfasis en esta mañana. ¿Por qué? Porque el Señor nos invita a tener una relación con Él que sea deleitosa, que la podamos sentir no solamente con nuestra mente, sino con nuestras emociones, como algo deleitoso, como algo agradable. La vida cristiana fue diseñada para poder disfrutarla, no para sufrirla. Pero en muchas ocasiones nosotros no logramos entender eso y no logramos conectarnos con ese propósito de Dios en el cual debería existir ese goce, esa alegría y ese deleite delante de la presencia de Dios. Y lo importante es que nosotros podamos en esta mañana descubrir a la luz de la palabra cómo llegar a disfrutar de ello. ¿Por qué hago énfasis en ese goce? Porque en muchas ocasiones y en muchos contextos de la palabra de Dios, el Señor nos invita a un banquete, a una mesa, a disfrutar de la comunión con Él. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo que la hemos predicado, la prediqué en este año acá en la iglesia. Las circunstancias son circunstancias negativas. El hijo menor había salido de la casa, había malgastado todos los bienes, había defraudado a su padre, había tenido un estilo de vida absolutamente disipado, negativo, fuera de todo lo que era la cultura y los valores del padre. El hijo mayor era un hijo indiferente, que estaba interesado era en los bienes del padre, pero no quería tener ninguna relación con ese padre. Era un hijo que quería que los bienes del padre llegasen a él, pero a él no le interesaba compartir con el padre. Pero si recordamos esa parábola del hijo pródigo, dice la parábola y termina la parábola diciendo que el padre manda a matar un becerro gordo y manda a hacer una fiesta e invita a sus dos hijos a que puedan venir a disfrutar de un banquete. Intenta conectar tu mente con esto. Piensa en los que son padres en esta mañana, piensen en eso. Mi hijo me ha defraudado, mi hijo se ha alejado de mí, mi hijo es indiferente, no quiere tener una relación conmigo, pero a pesar de todo, yo hago una fiesta para poder celebrar la comunión con esos hijos. ¿Lógico o ilógico? Humanamente ilógico, ¿cierto que sí? Espiritualmente 100% lógico dentro de la mente de Dios. En el Salmo 23 el salmista está hablando de Jehová es mi pastor, pero dentro de la descripción de lo que es el caminar con Jehová como pastor, dice también: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y habla de que
en la vida cristiana hay valles de sombra de muerte, en la vida cristiana hay momentos de angustia, pero el salmista dice: preparas mesa delante de mí, o aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un Dios que en medio a circunstancias difíciles, dice, en medio de las circunstancias más horribles que puedan rodear tu vida, yo voy a preparar una mesa y te voy a invitar a una cena, a un festín. Esa parte del cristianismo es una parte importante. ¿El cristianismo incluye el llevar la cruz? Sí, claro que sí. Pero el Señor Jesucristo dijo: lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es leve y es ligera mi carga. Entonces, en general, el Señor está diciendo: he diseñado un cristianismo para que sea un cristianismo deleitoso, para que sea algo que podamos disfrutar y no algo que tengamos que sufrir. La primera pregunta, como yo siempre hago un montón de preguntas en las predicaciones, la primera pregunta ¿es para ti o ha sido para ti el cristianismo algo deleitoso? ¿Tú te deleitas en Dios? ¿Tú gozas la relación con Dios? ¿O tú sufres la relación con Dios? Y yo quiero explicar un poquito este contexto para que intentemos mirar en cuál de los dos nos ubicamos. La idea es que todos nosotros, a pesar de las circunstancias, nuestro deleite y nuestro gozo estuviese en la presencia de Dios. Pero hay dos escenarios. Uno, el cristiano que no logra disfrutar de la presencia de Dios, que no goza de la presencia de Dios porque está sufriendo con el pecado personal, porque está sufriendo con diferentes pruebas que agobian su vida, y nunca hay un momento donde pueda decir: no, pero es que lo mejor que a mí me ha pasado es poder gozar, disfrutar de la presencia de Dios. No, ha sido un calvario, ha sido un continuo momento de sufrimiento, de contristarse, de confrontarse consigo mismo por el pecado o por muchas cosas, y no ha llegado el momento del deleite. ¿Alguno de ustedes puede pensar que esa es su situación? No dice amén porque eso da pena, ¿cierto? Pero sí, suele pasar en nuestra vida cristiana. Otro escenario es el cristiano que tampoco ha logrado encontrar el deleite en Dios, pero no lo ha encontrado no porque esté sufriendo por el pecado, sino porque su corazón está enamorado de las cosas del mundo, de las cosas de afuera, y esto de la iglesia, del cristianismo, no le suena como algo delicioso, no le suena como algo agradable, sino como algo que es cansón, que es pesado, que es monótono, que no tiene sabor. Para una persona que no ha disfrutado y no ha encontrado la esencia del cristianismo, el cristianismo es como tomar sopa pero sin sal, o tomar sopa fría, o los dos, fría y sin sal, ¿cierto? Y para muchos el cristianismo puede ser eso. Oye, pero qué pereza. Yo no entiendo por qué allá lloran y levantan las manos y alaban y adoran. Yo no sé qué están sintiendo. A mí me parece pues hartísimo eso, o rarísimo eso. Y miramos al que llora o al que se arrodilla acá y ¿qué le estará pasando? ¿Será que es medio esquizofrénico o qué le estará pasando? Claro, cuando yo no he encontrado la esencia del cristianismo, a mí no me parece algo deleitoso, sino me parece algo para gente rara. Pero es raro porque yo no estoy viviendo la esencia de lo que es la vida espiritual. Pero lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que logremos cerrar ese círculo de la experiencia en nuestra vida cristiana y que podamos llegar junto con el salmista a decir lo mismo que él dijo: gustad y ved que es bueno Jehová. Cuando a ti te dicen gustad y ved, ¿a qué se están refiriendo? ¿A un ejercicio de qué? ¿De la razón, de la voluntad o de qué? Gustad y ved. ¿Con qué tiene que ver eso? Con los sentidos, ¿cierto que sí? Gustar tiene que ver con saborear, y yo quiero que por eso nos conectemos con eso. El salmista está diciendo: yo quiero que usted pueda saborear y yo quiero que usted pueda ver, es decir,
tener una experiencia sensitiva en la cual usted pueda decir: es bueno Jehová y es feliz el hombre que confía en él. Entonces, si usted ha sufrido el cristianismo y no lo ha disfrutado, o si usted no ha descubierto la esencia, el sabor del cristianismo, pues este mensaje es para usted, para que Dios le pueda inducir por medio de la palabra a entender lo que realmente Él quiere que usted experimente. Amén. Muy bien. Miremos nuevamente el contexto del Salmo. El Salmo dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y mírelo por un minuto y respóndame una pregunta. ¿Cómo se imagina el estado emocional o las circunstancias que rodean la vida de la persona o del salmista David cuando escribió este salmo? ¿Cómo se las imaginan? De acuerdo a lo que usted ve ahí en el texto, a lo que usted lee. Una persona que está ¿cómo? Está feliz, ¿cierto? ¿Y cómo se imagina las circunstancias de él? ¿Adversas o favorables? Favorables, ¿cierto que sí? Si uno dice: no, pues yo estoy feliz, en Jehová se gloria mi alma, exaltemos a Jehová, glorifiquemos. Nosotros nos imaginamos que las circunstancias son circunstancias favorables, y por eso el salmista está diciendo: gustad y ved que es bueno Jehová. Pero les tengo una sorpresita: las circunstancias no tienen nada que ver y no son para nada favorables en el momento en que el salmista escribió esto. Y para que podamos identificarlo, te invito a que veas conmigo 1 Samuel capítulo 21, versículo 11. Dice: y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de la puerta y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? En este contexto y en estas circunstancias se escribió el Salmo 34. Y mira la segunda parte en el versículo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Ok? Ahora, ten esto en mente y volvamos a mirar el Salmo número 34, ¿cierto? ¿Cuáles eran las circunstancias? David había sido ungido por rey de Israel en lugar de Saúl, pero Saúl todavía estaba vigente en el reino. David había salido a la batalla, había matado a Goliat y se había vuelto un guerrero famoso dentro del pueblo de Israel. Cuando Saúl vio esto y vio en peligro su reino, lo que hace Saúl es armar un ejército y decir: persigamos y matemos a David, y de paso matemos a su familia. David, siendo un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a defenderse con sus propias manos, un hombre honorable, por decirlo de alguna manera, un hombre de carácter, lo encontramos en el capítulo 21 haciéndose de loco delante de Aquís o de Abimelech, porque tuvo miedo de que lo mataran. Él tuvo que huir de Israel, ir a un país, a los filisteos, un país enemigo con el David había matado muchos de ese pueblo. Y cuando llega a ese lugar dice: oiga, ¿este no es David el rey de la tierra? ¿Este no es el que dice, no es de él que cantan: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Y David dice: donde me pillen me matan, ¿cierto? Aquí me van a matar, aquí me van a masacrar. Y lo único que se le ocurre es fingirse loco, ¿cierto? Las circunstancias lo llevan a que se desfigure su carácter. Yo quiero que tú pienses por un momento en eso. Un hombre valiente, un hombre de guerra,
un hombre acostumbrado a hacerse respetar por medio de la espada, y llegar en un momento y verse tan frágil, verse tan solo, que necesita fingirse como loco para salvar su vida. ¿Cómo cree que se sentía David en ese momento? ¿Feliz? ¿Bendeciré a Jehová en todo tiempo? Un momento bien complicado. Además de eso, él tenía su familia. Su familia no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Su papá y sus hermanos no hicieron nada. Ellos no pidieron, ni siquiera David pidió que lo ungieran a él por rey. No, ellos no tenían nada que ver en el asunto. Pero en consecuencia de ser ungido como rey, su familia es expropiada, tiene que dejar todo lo que tiene y tiene que también huir al desierto, y dice que se meten en una cueva y todos terminan arrinconados en una cueva. Y dice que cuando supieron que David estaba en una cueva, se juntaron con él todos los que estaban afligidos, amargados de espíritu, y David es nombrado como jefe de 400 bandoleros que estaban por ahí tirados en ese desierto, y él comienza a liderarlos. ¿Hemos estado en alguna circunstancia medio parecida a esta? Yo creo que no, ¿cierto que no? Hemos tenido problemas, dificultades, pero seguramente a ninguno de los que estamos acá nos han echado del apartamento y hemos terminado viviendo en un pagadiario por ahí en el Santa Fe o cosas de ese tipo, ¿cierto que no? Pero a este hombre le pasó. Y vuelvo y repito, perdió todo lo que tenía. Perdió su dignidad en primer lugar. Perdió su estabilidad familiar. Perdió su economía. Perdió todo. Y dentro de esas circunstancias, habiendo perdido todo, en ese momento escribe el Salmo 34. Gustad y ved que es bueno Jehová. Amén. Ahora sí podemos entender de qué se trata y qué es lo que Dios está queriendo que nosotros vivamos.